Bueno, vamos a seguir hablando de un poco más de vectores aleatorios. Primero, vemos un poquito más de vectores aleatorios discretos, más que nada para resumir todas las propiedades que vieron en el video anterior. Entonces, un vector aleatorio x1, xk, ¿se dice discreto? Sí, para todo i entre 1 y k, xi es una variable aleatoria discreta. Después, segunda definición. ¿Qué era la función de probabilidad conjunta de un vector aleatorio discreto? Bueno, es la función p sub xi que a cada par xi le asigna esta probabilidad, la probabilidad de que x sea igual a x e y sea igual a y. Tercera definición. ¿Qué es el rango de un vector aleatorio discreto? Bueno, son todos los pares x e y, tales que x está en el rango de x e y está en el rango de y. Dos propiedades que tienen que cumplir toda función de probabilidad conjunta son las siguientes. Que p sub xi de xi tiene que ser mayor o igual que 0 para todo vector xi, para todo par xi, y además que si sumo la función de probabilidad conjunta para todos los x e y en el rango del vector, entonces esta suma tiene que dar 1. ¿Sí? Pasa algo parecido que lo que pasaba con la función de probabilidad puntual para una variable aleatoria unidimensional, ¿no? Que si yo sumaba p sub x de x para todos los x del rango, tenía que dar 1. Acá lo mismo. Si sumo p sub xi de todos los xi del rango del vector, tiene que dar 1. Después vimos que se pueden recuperar a partir de la función de probabilidad conjunta las funciones de probabilidad puntual de x y de y. ¿Cómo? P sub x de x es la suma sobre todos los i's de la conjunta, ¿sí? Y P sub y de y es la suma sobre todos los x's en el rango de x de la conjunta. Veamos ahora qué es un vector aleatorio continuo. Entonces, supongamos que tenemos dos variables continuas definidas sobre un espacio muestral omega. El vector aleatorio xi se dice que es continuo si existe una función que llamamos función de densidad conjunta y notamos como f sub xi, ¿sí? Una función tal que la probabilidad de que el vector xi pertenezca al conjunto A es igual a la integral doble sobre A de la densidad, f sub xi de xi diferencial x diferencial y. ¿Está bien? En particular, si el conjunto de A es un rectángulo, AB por CD, entonces la probabilidad de que xi esté en ese rectángulo es la integral doble, la integral entre A y B, de la integral entre C y D, de la densidad conjunta. La densidad cumple estas dos propiedades, que sí o sí, bueno, tiene que cumplir toda función de densidad. Uno, que la función de densidad siempre es mayor o igual que 0, y dos, que si yo hago la integral doble entre menos infinito y más infinito respecto de y respecto de x de la función de densidad, esto me tiene que dar 1. ¿Sí? Estas propiedades son análogas a lo que pasa con la función de probabilidad conjunta. ¿Está bien? Reemplazando las sumatorias por integrales. Bueno, veamos un ejemplo. Sea xi un vector aleatorio continuo con función de densidad conjunta dada por esta fórmula. La función vale k por x más y cuadrado si x está entre 0 y 1 e y está entre 0 y 1, y 0 en otro caso. El primer ítem pide hallar el valor de la constante k. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, como sabemos que la integral doble de la densidad me tiene que dar 1, entonces, bueno, calculamos la integral doble de la densidad en función de k, y a ese resultado lo vamos a igualar a 1, ¿sí? Entonces queremos integrar esta densidad. Pero claro, esta densidad vale k por x más y cuadrado en el cuadrado 0,1 por 0,1. ¿Está bien? Y fuera de ese cuadrado vale 0. Entonces, en realidad, uno tiene que integrar
la integral que tiene que calcular es la integral entre 0 y 1, digamos, x se mueve entre 0 y 1, e y también se mueve entre 0 y 1. Entonces la integral que tengo que calcular es la integral sobre este cuadrado, 0,1 por 0,1, de k por x más y cuadrado. Bueno, la k, como es constante, la puedo sacar afuera, y después hago, por el teorema de Fubini, las integrales iteradas. Entonces puedo integrar primero respecto de x, y después respecto de y. Bueno, cuando integro respecto de x, ¿qué me queda? X cuadrado sobre 2 más y cuadrado por x, ¿no? Cuando integro respecto de x, ahí la trato como una constante, entonces me queda y cuadrado por x. Y por la regla de Barrow, esto lo tengo que evaluar entre 0 y 1. Entonces, en 1 me queda 1/2 más y cuadrado, y en 0 me queda 0, o sea que me queda esto. Y ahora esto lo tengo que integrar respecto de y. Respecto de y, me queda la integral de 1/2 de si sobre 2, y la integral de y cuadrado de si cubo sobre 3. Ahora por Barrow lo tengo que evaluar entre 0 y 1, entonces me queda k por 1/2 más 1/3, porque evaluado en 0 me da todo 0. Y esto es k por 5/6. Entonces, ¿qué hago? K por 5/6, k por 5/6 es igual a 1, tiene que ser igual a 1, y de ahí despejo k, que entonces k es 6/5. ¿Está bien? Entonces, de esa manera puedo encontrar la constante k. Bueno, el segundo ítem dice calcular la probabilidad de que x esté entre 0 y 1/4 e y también esté entre 0 y 1/4. Entonces, primero que nada, nosotros sabemos que la densidad conjunta tenía esta fórmula k por x más y cuadrado en el rectángulo, o en el cuadrado 0,1 por 0,1, ¿no? Entonces, en este cuadrado vale la fórmula de que la densidad conjunta es 6/5 por x más y cuadrado. ¿Está bien? Y yo lo que quiero es calcular la probabilidad de que x e y estén entre 0 y 1/4. Entonces voy a tener que integrar sobre este cuadradito más chiquito, ¿no? El intervalo 0 a 1/4 por el intervalo 0 a 1/4. ¿Sí? Pero bueno, en todo ese cuadrado más chiquito, vale que f sub x y es 6/5 por x más y cuadrado. Entonces puedo integrar, calculo simplemente la integral entre 0 y 1/4 de la integral entre 0 y 1/4 de 6/5 por x más y cuadrado, diferencial x, diferencial y. Bueno, y ahora tengo que integrar. ¿Sí? Hago la primera integro respecto de x, el 6/5 lo saco para afuera, integro respecto de x, me queda x cuadrado sobre 2, más, cuando integro y cuadrado respecto de x, me queda x por y cuadrado, y después hago Barrow, evalúo entre 0 y 1/4, ¿está bien? Cuando evalúo en 1/4 me queda 1/16, o 1 sobre 16 por 2, más 1/4 por y cuadrado. Y bueno, y esto lo tengo que integrar respecto de y. Integro respecto de y, me queda 1/32 por y, más 1/4 por y cubo sobre 3. ¿Sí? Y esto por Barrow, de vuelta tengo que evaluar entre 0 y 1/4. Entonces cuando evalúo en 1/4, bueno, evalúo en 1/4, me queda esto, y finalmente esto es igual a 7/640.